Bueno, bienvenidos al tercer encuentro del ciclo de conferencias IMSA para brokers inmobiliarios de Latinoamérica. Les comentamos que se va a habilitar un espacio de preguntas al final del seminario, con lo cual van a poder enviarnos todas sus consultas a través del chat a medida que se vayan dando las presentaciones y que también va a estar habilitado a todos los asistentes de la sala. También van a poder hacerlo a través del canal de IMSA de YouTube y para eso van a tener el link disponible también en el chat. Así que bueno, vamos a dar comienzo al webinar. Le damos la bienvenida a Scarlett Zurbarán, Asset Manager de IMSA España. Adelante, Scarlett. Hola Carolina, muchas gracias. Antes que nada, pues buenas tardes Europa, buenos días Latinoamérica. Muchas gracias por vuestra participación, no solo en este, el tercer y último encuentro, sino en los encuentros anteriores. Tanto mi compañera Janet como yo estamos pues muy contentas y entusiastas de cerrar este tercer ciclo, con lo que yo llamo la presentación de los casos prácticos de toda esa teoría y esos conocimientos en cuanto a inversión inmobiliaria os han explicado mis compañeros en los ciclos anteriores. Y ya, sin más preámbulos, pues vamos a pasar a compartir la presentación. No sé si ya la tenéis todos en pantalla, si se ve perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues como os comentaba, Janet y yo venimos a hablar sobre los mercados oportunos, ¿vale? ¿Y qué es un mercado oportuno para IMSA? Es aquel mercado que en determinado momento ha sufrido el embate o el desequilibrio de alguna crisis financiera, sanitaria, como lo estamos viviendo ahora mismo, desajustes o desequilibrios políticos que ha afectado de alguna manera directa o indirectamente al sector inmobiliario, ¿no? Y esto nos ha ayudado o nos ayuda a adquirir activos que están en una bolsa en situación de estrés y los podemos adquirir con unos fuertes descuentos, con unos fuertes descuentos en el precio de salida, ¿vale? Entonces, ¿qué mercado ahora mismo cumple con esto que estoy comentando? ¿A qué mercado podemos enmarcar como un mercado oportuno? Pues se nos viene a la mente directamente España, ¿no? ¿Por qué? Porque es conocido por todos que España acaba de salir de una crisis financiera muy gorda. De hecho, como decimos nosotros, todavía lo sentimos en nuestras carnes, tenemos el susto en nuestras carnes de lo que sufrimos en esta crisis. Esta crisis fue una crisis que comenzó en el 2008, fue una crisis que se originó a nivel global, que vino a Europa y que a España la afecta particularmente porque además de traer el coletazo de la crisis financiera global, se une también con un trastornos estructurales económicos propios que tenía España. Y para poneros en contexto, a nivel de números, os comento cómo se encontraba España en aquel momento. Y España venía desde el 97 empezando a echar una pequeña burbuja inmobiliaria 10 años antes de la llegada de la crisis financiera, y justo en el 2018, con todas estas situaciones, ocurre lo que llamamos el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Entonces, a final del 2008 ya el PIB español cae en 1,1%, cuando venía creciendo anualmente en promedio desde el 96 sobre un 2% anual, tenía un crecimiento realmente muy estable. Se pincha la burbuja inmobiliaria, se crea una ola masiva de destrucción de empleo, se van al paro más de 2,5 millones de españoles, el desempleo más grande y gordo de los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque bueno, la construcción, el sector de la construcción exageradamente tiene un peso muy fuerte en el PIB. Y con todo esto empiezan los impagos de los inmuebles y comienzan las olas de desahucios de inmuebles por parte de las entidades financieras y las entidades bancarias. Todas estas catástrofes que sucedieron durante este periodo del 2008 al 2014 luego se han visto realmente recompensados con una fuerte recuperación del sector, que es lo que nosotros venimos a aprovechar, ¿no? Volviendo al tema de que os han comentado nuestros compañeros, del tema de los ciclos inmobiliarios. ¿Cómo IMSA determina que un mercado es realmente oportuno? Pues a través de nuestro departamento de Research hacemos constantes investigaciones, informes periódicos sobre el seguimiento de estos mercados
¿Qué vemos en esta condición? Evaluamos alrededor de 100 variables, más o menos dependiendo del segmento de activos realmente que se esté estudiando, pero lo que sí que es verdad es que las separamos en dos grandes grupos, ¿no? Los que llamamos las variables macroeconómicas, que son aquellas variables sistemáticas, que son en las que no podemos intervenir de ninguna manera, son las que son y pasa lo que pasa. Y luego están todas aquellas variables del sector inmobiliario que en algunas, en cierto modo, sí que podemos hacer correcciones para aprovechar al máximo las rentabilidades de estos activos con el menor riesgo posible. O sea, tenemos como nuestro propio rating inmobiliario. Entonces, ahora mismo os voy a presentar, os traigo unas pequeñas muestras de cuáles son las variables realmente en las que, algunas de las variables que estudiamos, que son las más fuertes, para que entendáis un poco los análisis que hacemos desde el Departamento de Investigación. Empezando por el Producto Interno Bruto. Tal y como os comentaba, España venía con un crecimiento continuado del 2% desde el 96, sufre el embate de la crisis en el 2008 y ya en el 2009 la caída es inminente, ¿no? Llega hasta un decrecimiento del menos 3,6%. El endeudamiento privado de las bancas, tanto por préstamos de particulares como de empresas, se triplicó ese año. Era alrededor de un 65% en el 95 y en el 2009 pasa a ser un 170% de endeudamiento. Entonces, pues por supuesto, se activan todas las alarmas, el gobierno trata de tomar medidas de choque, de hecho toma muchas medidas austeras, se llama el plan de austeridad y ese plan trata de frenar un poco el crecimiento del déficit público, pero bueno, es un varapalo, al final la economía vuelve a caer los siguientes 3 años y no es sino hasta finales del 2013 cuando empieza España a saborear el gusto de la recuperación. De hecho, como os comentaba, oficialmente España sale de la crisis en el 2014, y ahí tenemos un crecimiento del 1,4%, y a raíz de allí empieza la fuerte recuperación que os comentaba y España crece los 4 siguientes años, o bueno, los 3 siguientes años por encima del 3%, duplicando la tasa de crecimiento de la zona euro, y luego en el 2018-2019 entra en una fase de moderación y de estabilidad, que le da robustez a la economía española, cerrando el 2019 con un crecimiento de un 2%, todavía ya no el doble de la Unión Europea, pero sí el país de la Unión que más creció en el año pasado. Al final España cierra el 2019 como la cuarta economía europea y además como la 13ª economía del mundo, con un PIB per cápita de $34.300. ¿Qué se espera para el 2020? Bueno, pues no somos magos, no tenemos una burbuja, ¿no?, para ver qué es lo que pueda pasar o no, pero según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, pues España es uno de los países que más va a sufrir este embate de esta crisis sanitaria del COVID y que va a caer sobre el menos 8%. La misma España reportó hace un par de semanas a Bruselas una caída del menos 9%, vamos que por ahí estarían los números. Sin embargo, se recuperará muy rápido, esta crisis va a ser muy corta. El Fondo Monetario Internacional estima que para el 2021 el crecimiento va a ser abrupto, va a ser muy exponencial y vamos a poder llegar hasta un 4,3%, que es bastante. Otra variable importante que siempre evaluamos es la tasa de paro que llamamos aquí o la tasa de desempleo, ¿no?, que manejáis allí en Latinoamérica. Tal y como os comentaba, pues el empleo fue uno de los más abatidos por la crisis financiera del 2008. Venía de una tasa de paro en el 2007, precrisis, de unos 7,95%, el mínimo histórico de la serie. Diréis que un 7%, casi un 8% de paro en otro país a lo mejor es algo muy abrupto, muy exagerado, pero para España era un número realmente plausible, ¿no? Viene el efecto de la crisis, vienen los desempleos masivos y ya llegamos a la corona en el 2013 con
más de 6.200.000 parados en España, rozando la friolera de un 26,1% de paro, que es realmente muy significativo. A partir de allí, coincidiendo con la recuperación económica del país y la salida de la crisis financiera, vemos cómo el paro año tras año ha ido en desescalada, aumentándose, por supuesto, la cantidad de afiliados en la seguridad social, cada vez más trabajadores, hasta cerrar en el 2019 con una tasa de paro del 14,1%, que es significativamente buena. Estamos todavía muy lejos de ese 10% de tasa de paro en el que suele manejarse España, pero íbamos por muy buen camino. ¿Qué va a pasar ahora? Pues justo esta mañana, por ejemplo, han dado los datos de los afiliados al paro del pasado mes de mayo, y ha sido el peor mes de mayo de la historia de España, con 26.000 parados, pero sí que es verdad que la noticia no es tan mala, porque estos parados que se han incorporado no son del todo parados, sino que son como cesionados, están en especie de un ERTE que llamamos aquí en España. Con lo cual, otro índice que han dado esta mañana es que a medida que las comunidades han ido avanzando en la desescalada del confinamiento en el que estamos por la pandemia, han ido rescatando a los trabajadores de ese ERTE y en mayo también empezaron a contratarse 1 de 5 parados en el ERTE. Con lo cual, esta tasa de paro abrupta que se va a generar por la crisis se va a corregir en el próximo año. Ahora bien, ¿qué pasa en el sector inmobiliario? Porque, bueno, ahí es a donde principalmente vamos, ¿no? Y esta foto que os pongo ahora mismo es el reflejo de cómo se ha comportado este sector a lo largo de todos estos años. Aquí lo tenemos, las cifras desde el 2007, que es época de precrisis, cuando el volumen total transaccionado del sector inmobiliario fue de casi 9.200 millones de euros, que en ese momento pensábamos que era un súper récord. A partir de allí, pues se apodera la crisis de este sector, es uno de los sectores más abatidos en España por la crisis financiera, y llega a su mínimo histórico en el 2012 con apenas 1.800 millones de euros transaccionados, y a partir de allí comienza la recuperación abrupta, igual como se recuperó el PIB, el crecimiento económico del país, ¿no? En el 2015 ya se alcanza un nuevo récord, que pensábamos que era lo no va más, con 11.800 millones de euros, pero para la sorpresa de todos, esta cifra cada año se fue mejorando y fue creando nuevos récords de inversión, hasta llegar al 2019, el año que acabamos de cerrar, el ejercicio fiscal que se acaba de cerrar, con la friolera de 12.725 millones de euros transaccionados, que ya representaba un 5% de aumento del volumen transaccionado el año anterior, que había sido bastante bueno, porque estaba rondando los 12.060 millones. Con lo cual, España lleva acumulados 5 ejercicios consecutivos de inversión masiva inmobiliaria por encima de los 10.000 millones de euros, que está muy bien. ¿Qué es lo que atrae la inversión? Pues la liquidez de los mercados financieros, las condiciones de financiación bastante ventajosas, que luego lo trataremos un poco más en detalle, la diferencia significativa de la rentabilidad que están dando los bonos financieros con respecto a la rentabilidad que da el ladrillo. Por supuesto, al España recuperar su crecimiento económico, vuelve la confianza y la credibilidad de los inversores a este mercado, y eso también aviva el invertir. Y bueno, la robusta recuperación que ha tenido desde entonces, porque ha tenido una abrupta recuperación y luego se ha moderado, pero se ha mantenido en constante crecimiento. Y lo último es que presenta una bolsa de activos en distrés bastante importante, ¿no? Sector a sector, ¿cómo se ha comportado? Vamos a dar unas pinceladas al menos de los sectores más importantes y vamos a comenzar con la joya de la corona, ¿no? Que es el sector
residencial. En este caso, vamos a evaluar cómo ha evolucionado el precio medio de venta residencial en España. Antes de la crisis, como comentaba, España venía con una subida de precios importante y alcanza su pico máximo al cuarto trimestre de 2007, justo antes de que reviente y se pinche la burbuja inmobiliaria, y llega hasta unos 2.048 euros por metro cuadrado aproximadamente. Desde entonces empieza a sufrir los embates de la crisis. Si os dais cuenta, los segmentos de activos no funcionan igual o no se ven afectados igual, cada uno tiene su timing. En el caso del sector inmobiliario residencial, veis que la caída ha sido un poco más suave y no es hasta principios del 2015 cuando llega a su mínimo histórico. Allí toca suelo, tiene un 42% de pérdida del precio de partida del máximo histórico que teníamos en el cuarto trimestre de 2017, pero hace toque y empieza a despegar más suave porque la recuperación del sector inmobiliario es más suave, pero ya a finales del 2019 está sobre los 1.374 euros por metro cuadrado y alcanza en promedio un precio de 1.360, un 4% en aumento con respecto al 2018, que ya venía bien. Y esto afianza, obviamente, las ganas de invertir. Se transaccionan más de 568.000 compraventas de vivienda, donde 8 de cada 10 aproximadamente son viviendas de segunda mano. Y el volumen que se alcanza es la friolera de 86.200 millones de euros, el récord histórico del volumen invertido en residencial en España. ¿Qué es lo que hace, entre otras cosas, que este sector atraiga, ¿no?, la inversión extranjera y la propia inversión española? Es porque ofrece grandes rentabilidades, porque vemos que todavía los activos tienen un gran recorrido para recuperar el precio máximo histórico. Entre otras cosas, una cosa muy importante es que en España hay cultura de tener vivienda en propiedad. Según el Eurostat, 8 de cada 10 españoles tienen su vivienda en propiedad, que es un 9% por encima del promedio de la zona euro, que es bastante. Entonces, eso también empuja, ¿no?, a la compraventa. A pesar de que las transacciones fueron un poco menos en número, en cantidad, que el año precedente, bajó un poco el porcentaje, sí que es verdad que el volumen transaccionado es mucho mayor. Como os comentaba, se ha batido récord en el 2019. Lo que quiere decir es que, a pesar de que se cerraron menos operaciones, el precio medio por vivienda aumentó, con lo cual también se va recuperando un poco el tema del precio, ¿no? Y otra cosa importante que quería comentaros es que en España el esfuerzo financiero medio de toda España para el pago de la hipoteca, o sea, lo que el español destina para pagar el primer año de hipoteca, es alrededor de un 20,5% de su salario, que es realmente bajo con respecto al esfuerzo límite saludable que recomienda la Unión Europea, que es alrededor del 30%. Con lo cual es un mercado que todavía está muy saludable y que todavía tiene mucho recorrido. Entrando un poco en términos del segmento de oficinas, pues os comento que este sector está acaparado prácticamente por las dos grandes capitales españolas, que son Madrid y Barcelona. Estas dos ciudades concentran prácticamente todo el volumen de inversión de oficinas. Como veis, obviamente este sector no se comportó después de la crisis como hemos visto que se ha comportado el residencial. Este segmento venía en épocas de precrisis con unos números realmente muy buenos, batiendo récord de volumen de inversión. 2006 con unos 3.500, el 2007 llegó hasta unos 4.000
el 2008 con unos 3.700 y ahí sufre el embate de la crisis y este segmento empieza en picada, sufre muchísimo al principio y toca suelo en el 2011, cuando por ejemplo hemos visto que el residencial tocó unos 4 años más tarde, ¿no? En el 2015. Por eso es que es súper importante hacerle seguimiento y hacer estos procesos de research y de investigación, porque no todos los segmentos se comportan igual y no todos los segmentos tienen el mismo timing. Dicho esto, en 2011 llega a su mínimo, sobre unos 500 millones de euros transaccionados, y a partir de allí, junto con la recuperación del país, empieza también a recuperar terreno este sector, ¿no? Llega en el 2015, fue un año muy bueno, sobre todo en Madrid. Madrid cuadruplicó su volumen de ventas más respecto a lo que se había transaccionado el año anterior y ya luego en 2019 ha dejado, porque durante el 2014 al 2018 había transaccionado un buen volumen, buenas operaciones en este segmento, pero sí que es verdad que el sector retail le llevaba la ventaja. El sector retail, que lo veremos ahora, iba de primero en el podio respecto al de oficinas, ¿no? Pero ya el año pasado se da la vuelta a la tortilla porque el sector de oficinas bate récord de volumen de inversión y se llega a los 7.800 millones de euros transaccionados. Como veréis, la cifra récord del 2007 sobre los 4.000 la dejó atrás hace mucho rato. Entonces, en este 2019, que fue muy, muy bueno para el sector de oficinas, se transaccionaron aproximadamente 1 millón de metros cuadrados de superficie, que es mucho respecto al récord o a la serie histórica que traía este segmento. Es un 14% más de superficie transaccionada que el 2018 y obviamente eso hace que la disponibilidad o el stock de estos activos pues venga un poco descendiendo. En España cierras en torno a los 8,6%, en Barcelona en torno a los 4%. Y además este sector sufre un incremento o experimenta un incremento también en sus rentas, o sea que el alquiler empieza a subir de precio. En Madrid llega hasta los 36 euros por metro cuadrado por mes, estamos hablando de rentas prime y estamos hablando en promedio, ¿no? En todo Madrid. Acercándose mucho con esos 36 a los 40 euros por metro cuadrado, que fue el tope, el máximo histórico que había alcanzado en el 2007, y Barcelona se queda un poco más atrás con unos 27 euros por metro cuadrado por mes. Respecto a retail, a lo que nosotros aquí llamamos el sector comercial. Como veis también el sector retail se ha comportado de una manera más parecida al sector de oficinas, pero ella experimenta su caída o su pico más alto su pico más bajo, perdón, toca suelo un año más tarde que el sector de oficinas, en el 2012. Sin embargo, su recuperación es mucho más fuerte. En el 2014 ya bate un nuevo récord, dejando atrás los 2.700 millones de euros que se habían transaccionado antes de la crisis y a partir de ahí pues se mantiene con un volumen de ventas muy bueno. Este sector, como os comentaba, después del sector residencial era el primero en volumen de inversión, dejaba por detrás al sector de oficinas y en el 2017 y en el 2018 se crea un nuevo récord sobre los 3.880 millones de euros y es una cifra realmente abrumadora. Lamentablemente el año pasado tuvo una pequeña caída, llegó hasta los 1.600 millones de euros. Sin embargo, la operación o la actividad comercial no se ha visto afectada, no se ha ralentizado, se mantiene más bien muy intensa. Y en este caso, tanto las rentas como la ocupación
se han visto incrementadas en un 2,6% respecto al 2018, aunque el volumen transaccionado fue menos, la ocupación tuvo un aumento. Sobre todo, especialmente en lo que nosotros llamamos locales comerciales y medianas superficies. En términos de locales a pie de calle, pues la variación fue prácticamente cero, ¿no? Se mantuvo más o menos en los mismos niveles del año anterior. ¿Cómo reforzamos todas estas inversiones? Pues sobre todo en el sector residencial, como os comentaba en un principio, se ha visto beneficiado por estas ventajas en la hora de la financiación. Como veis en la evolución del importe, como os comentaba en un principio, las hipotecas que se transaccionaban en España llegaban a su pico máximo con un importe medio por vivienda vendida de unos 150.000 euros por unidad. Por supuesto, también sufre el embate de la crisis, no se transaccionaban, no se compraban viviendas. Llega a su pico mínimo en el 2013 hasta unos 100.000 euros por vivienda y luego empieza la recuperación del importe medio, ¿no? Hasta llegar a final del 2019 sobre los 130.000. Todavía estamos un poco lejos de los 150.000 por unidad que se transaccionaban precrisis, pero todos los indicadores apuntan de que va a seguir recuperando, ¿no? ¿Qué ha impulsado esto? Pues obviamente las tasas de interés de préstamos hipotecarios que se han visto también afectadas y han bajado y se mantienen desde el 2007 en sus mínimos históricos. El 2019, por ejemplo, cerró con una tasa promedio en España de un 2,4%. Y si discriminamos un poco entre hipotecas a tipo de interés fijo y variable, el tipo de interés fijo cerró en un 2,9 y el variable en un 2,1, con lo cual se mantienen en unos mínimos estables. Por todo lo que os he comentado y por muchas otras razones que probablemente se me escapen, consideramos que España es un mercado oportuno. Por eso IMSA está invirtiendo fuertemente aquí en España desde hace ya unos 4 años, desde el 2015. Es un mercado que se mantiene robusto, que ha tenido un buen crecimiento, que ha atraído a la inversión extranjera. El año pasado los extranjeros invirtieron solamente en residencia unos 2.100 millones de euros. Es un país que permite adquirir todos estos diferentes tipos de activos, diferentes segmentos, como los hemos visto, con un fuerte descuento y además te permite generar esa rentabilidad con el recorrido que genera, ¿no? Otra cosa importante es que todavía España sigue teniendo una gran bolsa de activos en distrés. Solamente la Sareb, que era la mal llamada Banco Malo de España, que fue la que hizo el rescate de quitarle todos estos activos tóxicos a los bancos para luego ellos gestionar las ventas, pasó del 2012, cuando hace el rescate de una cartera de 50.700 millones de euros repartidos en producto inmobiliario colateral de deuda y activo adjudicado, los reos, a reducirse hasta llegar al 2019 en unos 32.600. Todavía está quedando una bolsa de activos para comprar importante. Esto sin mencionar que muchos fondos y socimis que entraron a principios de la crisis aquí en España, que hicieron inversiones millonarias con unos volúmenes importantes en descuento, ahora mismo se encuentran en fase de desinversión y nos permite a nosotros adquirirlo para darle ese segundo paso que llamamos, ¿no?, en este sector.
Con lo cual ahí hay otra bolsa que no tenemos medida, pero que es una bolsa importante de activos. Y por último, bueno, comentaros que está más que comprobado que España estos últimos años ha sido cuna de inversores extranjeros para comprar el ladrillo español. Ha batido, por ejemplo, el año pasado Madrid estuvo en el top 5 de las ciudades donde los inversores extranjeros llevan su capital. En el 2017 España batió récord con una transacción privada de más de 10.000 millones de euros, la transacción más importante a nivel global y la históricamente mayor del propio récord español. Y el año pasado, el año anterior, en el 2018, España como país estuvo en el top 5 de países atraídos que atraen la inversión extranjera. Dicho esto, no queríamos dejar pasar esta gran oportunidad, de comentaros también un poco acerca del mercado italiano, ¿vale? IMSA ahora mismo llevamos ya un par de años haciendo nuestra investigación sobre este mercado. Aún estamos entendiendo muchos segmentos, pero tenemos ya catalogado a Italia como un mercado oportuno y por eso os queríamos traer estas pinceladas, ¿no? de cómo se está comportando Italia. Y además comentaros que, bueno, IMSA tiene ya previsto aterrizar en este país prácticamente vecino, el año que viene, en el 2021. Perdón. Las variables que analizamos, pues, son las mismas y aquí os traigo un poco las más importantes, ¿no? Para que veáis el comportamiento que ha tenido Italia desde la crisis del 2018, que no le afectó de la misma manera, por supuesto, porque cada país tiene su economía y no son iguales y muchas veces ni siquiera parecidas. Pero bueno, Italia fue también un país que sufrió el embate de la crisis del 2008. Venía de un crecimiento sostenido desde el 2000 por encima del 3%, que era un crecimiento muy importante en la Comunidad Europea. De hecho, en el tercer trimestre de 2002 llega hasta un 3,7%, que es un crecimiento bastante importante. Y de allí empieza, pues, el embate en la crisis también en el PIB italiano. En el 2019 tiene la mayor caída negativa, mejor dicho, la mayor no, la primera caída o el primer decrecimiento de la economía en el histórico, en la base histórica de Italia. Llega a un menos 3,73%. Y bueno, a partir de allí el Estado comienza también a tomar medidas, sobre todo medidas de recortes laborales o, mejor dicho, de modificación haciendo reformas laborales, porque traían un convenio muy antiguo de 1970 y entonces hace modificaciones para de alguna manera abaratar, hablando mal y pronto, abaratar el despido de los trabajadores y de esa manera también reactivar la economía y que aumentaran las contrataciones, ¿no? Esto les dura muy poco. En el 2012 y 2013 vuelven a tener una caída y ya con la salida de la crisis en el 2014, ahí sí empieza también, como pasó en España, su recuperación. Pero la recuperación en Italia no fue tan abrupta como ha sido aquí. Sin embargo, cierra el 2019 con un 1,21% del PIB de crecimiento respecto al 2018, que está solamente un 0,2% de diferencia con respecto a la media de la zona euro. Esto posiciona a Italia como la tercera economía de Europa. Y ¿qué va a pasar? La misma reflexión que hacíamos un poco con España, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el crecimiento económico de Italia? Pues
según el Fondo Monetario Internacional, Italia es el país que más ha sufrido el embate de esta crisis sanitaria del COVID, y se estima que caiga hasta un menos 9%. Ese es de los países de la Unión Europea, es el que va a tener mayor caída, pero al igual que España, su recuperación es inminente y en el 2021 se estima que suba hasta un 4,8% positivo. Scarlett, discúlpame, Sí. es para avisarte que ya estamos en tiempo. Vale, ya acabo, ¿vale? Bueno, respecto al paro, ha pasado un poco igual que en España. El paro de Italia es mucho menor, venía con un 6,1% en el 2007 y cerró en el 2019 con un 10%. Por supuesto que el paro se va a ver incrementado por esta crisis que estamos atravesando, pero al igual que pasa en España, pensamos que la recuperación del trabajo o del empleo va a ser a corto plazo. En cuanto a términos de inversión, pues España, en esta fotografía también tenemos un poco cómo se ha comportado todo el sector, ¿no? Las inversiones inmobiliarias. Veis que viene de haber sufrido el embate de la crisis, igual que pasa aquí, y en el 2019 también cierra con cifras récord de 12.000 millones de euros, muy parecido, bueno, unos 425 millones por debajo de lo que cerró España, pero realmente una cifra récord para Italia, ¿no? El mercado residencial en Italia sí que se comportó en cuanto al precio de venta diferente que aquí en España. La caída fue mucho más suave y no fue sino hasta finales del año pasado, a principios del año pasado, cuando sí que toca mínimos, ya rompe el suelo y empieza la recuperación. Por eso es que vemos que ahora es el momento más oportuno de invertir en el inmobiliario italiano. ¿Qué pasó con el tema del alquiler? Pues totalmente lo opuesto, ¿no? Mientras que en abril del 2015, cuando Italia tiene su récord de ventas de 2.072 euros por metro cuadrado, todo el mundo estaba en el boom de comprar, pues los alquileres bajaron. Y a medida que la crisis fue afectando al país, ya no se podía tener el poder adquisitivo para tener las viviendas y entonces aumentó la demanda de alquiler y obviamente el precio también vino en ascenso, ¿no? Desde unos 9 euros más o menos que estaba en el 2015 hasta cerrar el 2019 casi cerca de los 10. El mercado de oficinas en Italia se concentra, al igual que en España, en las dos principales capitales, en este caso en Roma y en Milán. Como veis, se ha comportado un poco parecido a como se comportó en España. No sufrió tanto la crisis porque los volúmenes de contratación no se fueron a pique como sucede aquí. Y a pesar de que del 2014 al 2018 tampoco no estuvo por delante del sector retail, por ejemplo, sí que da el pelotazo en el 2019, como pasó igual aquí, y transacciona solamente Roma unos 269.000 metros cuadrados, Milán se va hasta unos 481.000 metros cuadrados de superficie transaccionada, lo que generó un volumen de venta de 5.000 millones de euros, donde Milán se lleva unos 3.700, ¿no? Es un sector que está muy activo y que los alquileres también no se han disparado, sino han ido paulatinamente en aumento, así como ha sucedido un poco con el sector residencial en términos de precio de venta, ¿no? Un ascenso un poco más suave. Y por último, el sector retail, como veis, al igual que ha pasado aquí, al principio llevaba la batuta, tuvo mucha más inversión inmobiliaria desde el 2015 al 2018. En el 2019 baja un poco hasta los 1.900, pero es un mercado que está saneado y que todavía tiene mucho recorrido y da mucha rentabilidad. Y ya por último, para comparar cómo están las tasas de interés en Italia, cómo evolucionaron, vemos que llegó en el 2012 a un pico máximo de un 4%, que es
es una tasa de interés importante, pero a finales del 2019 cierra en 1,7, mucho más bajo incluso que lo que cerró España, con lo cual esto abre la ventana a transacciones residenciales. Y ya con esto pues hemos explicado un poco cómo se está gestionando España, que lo conocemos de primera mano. Hemos dado una pincelada de lo que está pasando en Italia y ya la siguiente ponencia os va a hablar un poco de otros mercados oportunos. Con esto ya me despido, os doy las gracias y le paso el testigo a mi compañera Carolina. Muy bien, muchas gracias Scarlett por tu participación. Les recordamos a todos los asistentes que van a tener disponible en el chat su correo personal por si quisieran hacerles llegar alguna consulta en particular. Ahora sí, le damos la bienvenida y el pase a Janet González, Asset Manager de IMSA Estados Unidos. Adelante, Janet. Hola, Caro, muchas gracias. Buenos días a todos o buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado en todo este ciclo de conferencias. Como bien les había dicho mi compañera Scarlett, les estaré hablando de otro de los mercados oportunos que IMSA invierte y propone, que es Detroit. ¿Se ve? Confírmame por favor si se ve ya la presentación. Se ve perfecto. Listo, gracias. Bueno, estoy segura que muchos de ustedes de alguna que otra manera han escuchado hablar de Detroit. Alguien le ha propuesto invertir en Detroit, han escuchado de la crisis o escucharon de los valores ridículos que podías comprar propiedades en Detroit después de la crisis. Entonces lo que les propongo hoy es hablarle un poco sobre la situación de Detroit, contarles el pasado, el presente de Detroit, cómo está actualmente, por qué proponemos que ustedes inviertan en Detroit. Luego les hablaré de una propuesta específica que tenemos en Naples y luego resumiré un poco qué es lo que buscamos en el asesor global y qué es lo que traemos de propuesta. Para los que no están muy ubicados, les comento que Detroit es una ciudad que está en el condado de Wayne, en el estado de Michigan, y está estratégicamente, tiene una ubicación muy estratégica porque está en el límite de Estados Unidos con Canadá. Detroit es una ciudad que está, como les comentaba, muy de moda. Es una ciudad donde los inversores están apostando por ella, donde hay mucho emprendimiento, donde hay mucha tecnología, muchas personas jóvenes que se están moviendo a Detroit. Personalmente me tocó vivir un poco cada vez que viajaba a Detroit, cuando comenzábamos los estudios para invertir, me tocó viajar a Detroit y veía el crecimiento semanal o mensual cuando viajábamos, y es increíble como ves de una ciudad que estaba vacía y vas comenzando a ver pintas de desarrollo y de cómo iba creciendo. Y es lo que llega a convertirse el Detroit que es actualmente. Se reporta que está siendo visitada, este reporte es antes de la crisis, obviamente, del coronavirus, que está siendo visitada por 19 millones de visitantes anualmente. Obviamente todo el mundo se quiere enterar de cuál es el cambio que escuchan de Detroit. ¿Cuál es el pasado de Detroit? Bueno, Detroit, como todos saben, era la capital mundial del motor. Tenías las sedes de las tres grandes automotrices, que era Ford, GM y Chrysler. La economía de Detroit tuvo su auge desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 60. Luego de esta guerra mundial, los Estados Unidos no tenía ninguna competencia en lo que eran los productos industriales, especialmente los productos automóviles. Entonces fue lo que convirtió a Detroit en el gran boom de la capital mundial del motor. En el 1950 era la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos, estamos hablando de 1.85 millones de habitantes. Para que tengan una idea, Ford, solamente una de las grandes como Ford, le daba empleo a 200.000 empleados en Detroit. Luego de
en los años 1950, 1960, comienzan también las automotrices europeas y los japoneses a recuperarse y a posesionarse en el mundo de los automóviles, lo que causó un grave daño para la economía de Detroit, y fue lo que llevó hacia el 2009 a que comenzara la crisis. Esto también vino mezclado con problemas raciales que estaban ocurriendo en la ciudad y un historial de gobiernos corruptos. Con la agrupación de todo esto, llega Detroit en el 2013 a declararse en bancarrota, y no es hasta el 2014 que sale de la quiebra. Es en este periodo donde deben haber escuchado que se convirtió en una ciudad fantasma, comenzaron a emigrar sus habitantes hacia los suburbios, la ciudad se quedó completamente vacía, no había respuesta de la policía, no había respuesta de los bomberos, aumentó grandemente los niveles de crímenes. ¿Qué es la actualidad de Detroit actualmente? ¿Cuál sería el presente de Detroit? Bueno, pues Detroit actualmente está situada en la 18ª ciudad más poblada de los Estados Unidos, con 700.000 habitantes. Todo el reposicionamiento y todas las mejoras que ha tenido la ciudad ha atraído a inversores, ha atraído a las empresas tecnológicas, y todas estas empresas han dado su apoyo para el crecimiento de la ciudad. También han tenido fuertes incentivos en lo que es la automotriz. Vamos ahora a situarnos en los sucesos recientes. El gobierno de Donald Trump ha dado un gran apoyo a las inversiones. Solamente el gobierno federal dio 300 millones en infraestructura y seguridad. Como les había comentado, en la crisis, Detroit, si llamabas a la policía, no había una respuesta, podía ser que vinieran en 1 hora, 2, 3, o que no vinieran. Sin embargo, después de toda esta infraestructura que se formó para la seguridad, ya hoy en día Detroit tiene una respuesta adecuada con todo el resto del país, de llamada de policía, bomberos. Luego también hay programas de acción de 4.000 millones para la reconversión de la industria automotriz y la tecnología. Se plantea o se comenta de que Detroit puede ser el próximo Silicon Valley. ¿Y por qué se dice esto? Porque como todas las grandes tecnológicas, como Google, Facebook, Amazon, están haciendo sedes en Detroit, obviamente es mucho más económico que California, entonces se tiene una predicción de que puede convertirse Detroit en el próximo Silicon Valley. Muchos inversores también han puesto su visión en Detroit. Un ejemplo de esto es Dan Gilbert, que es el dueño de Quicken Loan, uno de los préstamos más grandes de los Estados Unidos. Solamente Dan Gilbert ha movido 20.000 de sus empleados a las oficinas de Downtown y ha invertido 1.800 millones de dólares. También otro ejemplo de inversores fuertes está la familia Ilitch, que son los dueños de las pizzerías Little Sisters, que han invertido en clubes, casinos, comercios, y desde el 2006 anunciaron que están haciendo inversiones de 827 millones para un nuevo arena, nuevos espacios. Bueno, como les comentaba, también la parte de la automotriz se ha mezclado con la tecnología para hacer nuevas innovaciones desde Detroit. Se han puesto planes presupuestarios de 61.9 millones para arreglar la infraestructura del Estado, impulsar la educación y las preocupaciones ambientales. Algo muy interesante que ves en Detroit ahora cuando vas, y es parte de este proceso de la ciudad de mejora, es que si en tu vecindario la propiedad no está cuidada, no la estás cuidando, la ciudad te va dejando notas, te va dejando diferentes avisos de que van a tomar acción de tu propiedad. Esto demuestra de que la ciudad está trabajando en conjunto para mejorar y para subir la economía. Bueno, también hay 12 megaproyectos inmobiliarios en cursos. El futuro de Detroit. ¿Qué vemos para el futuro de Detroit? ¿O qué se ha propuesto para el futuro de Detroit? Como bien les había comentado anteriormente, las 3 grandes automotrices, que eran Ford, GM, Fiat, también han apostado de nuevo por recuperar Detroit.
y solamente Ford estará creando 6.000 empleados para ensamblaje y producción. Ahora hablamos de 6.000 comparado cuando antes Ford tenía 200.000. GM invertirá 3.000 millones en plantas de ensamblaje, y por otro lado FIA creará 2.225 puestos invirtiendo 1.000 millones. Razones por las que invertir en Detroit. Razones por las que invertir en Detroit, hay miles de razones. Podríamos pasarnos aquí todo el día hablando de las razones por las que invertir en Detroit, pero vamos a ser más específico. Primeramente, Detroit es el mercado de mejor rentabilidad del mundo actualmente. Compras a valores muy buenos, con muy buenas rentas y con un amplio recorrido todavía. El volumen de obra nueva residencial ha aumentado 3.93% en el 2019. Hay mucha oferta en lo que es el residencial a rehabilitar. Un gran mercado en plena fase de recuperación, como ya en los ciclos de conferencias anteriores de mis compañeros ya pueden haber entendido un poco en qué momento era oportuno entrar en el ciclo. Luego tenemos que el desempleo ha disminuido del 24.8% en el 2010 al 7.10% en el 2009. Valores de activos residenciales de buena calidad por debajo del costo de reposición, desde los 500 al metro cuadrado. Una tasa de recuperación de valores recientes desde el 10% anual, tasas de recuperación de valor potencial en torno a los 10% y rendimientos netos muy atractivos que van desde el 8% anual. Aquí les muestro en esta gráfica un poco por arriba la situación inmobiliaria, cómo están los precios de venta en Detroit. En la parte de abajo van a poder ver los años comparados con los precios expresados en dólares en la parte izquierda. Estamos hablando en los últimos 3 años, estamos hablando de un incremento del 50%, que sería un 15% anual. Luego, en este gráfico, pueden ver los precios medios de alquiler de viviendas. Igual, abajo van a ver las fechas con los trimestres, segundo trimestre, terceros del año, y en la parte izquierda van a ver el valor expresado en dólares y mensual. Actualmente el promedio de una casa de Detroit, una casa residencial, un 3-2, digamos, estamos hablando de 795 dólares al mes o 800. Luego, acá pues es un poco para que vean en la parte del retail, este gráfico expresa en % la disponibilidad actual, como para que vean un poco cómo ha disminuido la disponibilidad de retail. Está muy escaso actualmente en Detroit. Bueno, vamos directo ahora a los activos. Les comentaré un poco cuáles son los activos típicos de Detroit. Los activos típicos de Detroit son casas residenciales, o mejor dicho, los activos en los que estamos invirtiendo son casas residenciales, van de diferentes tipos de construcción. Este, por ejemplo, es una casa de brick. Luego tenemos mixtas, casas de madera. Este es un ejemplo de un multifamiliar, que es un edificio con apartamentos dentro. Estos edificios se pueden conseguir desde los $40,000. Igual se rentan muy bien. Este es otro ejemplo de un multifamiliar de Detroit. Y para enmarcarlos un poquito en el tipo de activo que tenemos, en Detroit van desde los 2 dormitorios, 3 dormitorios, 1.000 square feet a 1.500, y los precios varían desde los 50.000 a los 70.000. Todos estos son valores aproximados. Este ya es un ejemplo un poco más específico de una casa residencial de Detroit. Estamos hablando de unos 1.250 square feet. Este específico ejemplo, la propiedad está rentada, está generando $5.150 neto. Siempre nos gusta expresarlo todo neto y hacemos todas las deducciones de todos los gastos. Quizás pueden a veces escuchar valores y no son completamente netos, son brutos, no le quitan todos los gastos que son necesarios.
Por ejemplo, esta propiedad está dando una rentabilidad de un 8% y tiene un precio de adquisición de 67.900. Luego les traigo otro ejemplo que es un dúplex. Un dúplex se compone de dos propiedades, dos casas. Este es un 3-1, cada propiedad tiene 3-1. Actualmente este ejemplo, la propiedad está vacante, tiene 1.905 square feet, un precio de adquisición de 90.900, que viene siendo $48 por square feet, dando una rentabilidad de un 12%. Este es para que vean el ejemplo del multifamiliar que les hablaba. Los multifamiliares están dando en este caso una rentabilidad neta, igual les reafirmo, estimada, es un 10.70%. Este ejemplo específico son 8 unidades, son 10 unidades, está rentado y son 9.538 square feet. Ahora nos vamos a mover un poquito a un clima un poquito más tropical y nos vamos a Naples. En Naples lo que le traigo es la propuesta de un proyecto que vemos oportuno. En el caso de Detroit le hablaba de mercado oportuno en general. En Naples lo que le traigo es un proyecto específico que vemos que es oportuno. Los voy a situar un poquito también en Naples, los que no conocen. Naples está en el condado de Collier, en el estado de Florida, también en los Estados Unidos, y Naples es actualmente una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. Naples es la capital del golf, tiene un clima espectacular todo el año. ¿Cuáles son las razones por las que invertir en Naples y en este proyecto? Bueno, específicamente tiene la tasa de desempleo de Naples es muy baja comparada con el resto de los Estados Unidos. Estamos hablando de un 3.5% comparado al 3.9% que es el promedio de Estados Unidos. Los ingresos promedios son muy altos, 84.721 al año comparado con el promedio en general de Estados Unidos, que serían 28.555. Tiene el sexto ingreso por cápita más alto del país y segunda en proporción más alta de millonario por cápita. La economía de esta ciudad está basada principalmente en lo que es el turismo y históricamente en los desarrollos inmobiliarios y la agricultura. Vamos igual ahora directamente al proyecto que le proponemos, que es este condominio que tenemos en Naples, que es de Polo Portofino. Tenemos un inventario importante de unidades. Son townhouses, van de diferentes modelos, tienen 4 modelos: Donatello, Da Vinci, Botticelli, Angelico. Estas son las zonas comunes, tiene gimnasio, tiene piscina. Luego, para que vean un poco lo que viene siendo el interior de las propiedades, varían un poco el diseño según el modelo, pero son bastante parecidas. Luego acá les muestro específicamente el rango de propiedades que tenemos. Como les comentaba, van desde los 3 dormitorios hasta los 4, de 1.679 square feet hasta los 1.890. Los precios están en el rango desde los 230.000 a los 250. Algo importante de este proyecto es que este proyecto, este proyecto llegó a costar, cada uno de estos townhouses llegaron a costar 450.000. Lo que pueden ver que tiene un amplio recorrido, están todavía en 230, 250, le queda un amplio recorrido. Igualmente que los valores que les expresaba de Detroit son valores aproximados. Este sería un ejemplo específico de una de las unidades más pequeñas, la de 1.679 square feet. Esta unidad se compone de 3 dormitorios con 2.5 baños. El precio de adquisición está en los 230.000 y está dando una rentabilidad de un 6%. Este es otro ejemplo que sería la propiedad más grande, que es de 1.890 square feet, con un precio de adquisición de 250, igual una rentabilidad de un 6%. Bueno, ahora les voy a comentar un poco cuáles serían las ventajas que ustedes como asesores globales le estarían dando a su inversor
se invierten en los mercados que proponemos y en los proyectos que proponemos. Invertir en real estate teniendo elevados rendimientos, actuar con alcance global aprovechando los cambios del ciclo, poseer la titularidad de los activos y el manejo de los fondos, acceso a activos e inversiones oportunas y el soporte comercial y administrativo del activo. ¿Cuáles serían las ventajas que proponemos o vemos para el asesor? Sería el asesor del mercado global de inversión de real estate con comisiones y bonos, capacitación del mercado y activos, crecimiento en el plan de acción, objetivos y negocios recurrentes, volumen creciente de transacciones, incrementar nuevos inversores para nuevos mercados e incremento de referidos por parte de nuestros inversores. ¿Qué proponemos? Les voy a explicar un poco qué proponemos y cómo lo proponemos. Un volumen de inversión de mercados oportunos, como les comentaba, con la capacitación de los mercados y activos, todo el material comercial, presentaciones, newsletter, brochures. Tenemos comisiones muy atractivas y también ofrecemos bonos por volúmenes de venta. ¿Cómo lo proponemos? Normalmente tenemos una primera reunión de contacto, donde en esta reunión hacemos un test del perfil del asesor, conocemos la clasificación que tiene, los volúmenes que maneja. Luego, después de esto, estudiamos los resultados y hacemos una propuesta. Después de esta propuesta viene la presentación de los mercados y los productos, de todo lo que tenemos, y nos movemos de allí a la definición del plan y de los objetivos. Luego firmamos un contrato donde todas las partes, para dejar todas las partes bien claras, y luego pasamos a la implementación del plan y definimos la forma en la que vamos a trabajar. Algo muy importante que les quiero aclarar es que tenemos un registro de clientes, donde si nos llamara directamente uno de sus clientes, nosotros lo registramos y quedaría firmado el acuerdo de que ese cliente viene con ese asesor. ¿Cuál es el perfil del asesor que estamos buscando, o el perfil del asesor idóneo para INSA? Es que tengamos visiones y valores compartidos. Estamos buscando una relación a largo plazo, ofrecemos negocios recurrentes, por eso para nosotros es muy importante fortalecer una relación a largo plazo. Necesitamos una persona que honre sus acuerdos, con espíritu innovador, profesionalismo, experiencia en manejo de inversiones y que igualmente tenga experiencia en lo que son los activos residenciales. Les explicaré un poquito por encima cómo es el proceso de compra, cómo manejamos el proceso de compra. Lo primero que hacemos es la elección del activo. Tenemos, como saben, que quizás han escuchado en las otras conferencias, tenemos departamento de research, tenemos departamento de activos, donde trabajamos directamente armando lo que viene siendo toda la propuesta de qué es lo que busca INSA específicamente en un activo. Entonces lo primero que hacemos es eso, la selección del activo. Luego hacemos la definición de la estructura legal. Pasamos a la firma de los contratos de la compra-venta, donde se deja todo legalmente aclarado. Se hace la transferencia de los fondos y una vez completada todos estos procesos, hacemos el cierre a través de compañías de títulos. Entonces, básicamente, estas eran las propuestas que les traía el día de hoy. Las repaso rápidamente. Como Mercado Oportuno Detroit, Naples, The Follow Portofino como proyecto y toda la propuesta que tenemos para los asesores globales. Con esto doy fin a mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y los dejo con Caro. Bárbaro, Janet. Muchísimas gracias por tu participación. Les recordamos a los asistentes que tienen disponible también el contacto de Janet en el chat por si quisieran hacerle llegar alguna consulta en particular. Dicho esto, vamos a pasar al espacio de consultas que nos fueron llegando a lo largo de las presentaciones. La primera es para Scarlett y nos consultan ¿qué segmentos de activos han resultado ser los más afectados?
Entiendo que de esta última crisis sanitaria del COVID, ¿no? Bueno, los segmentos que realmente o ciertamente se han visto afectados a raíz de esta crisis básicamente son el segmento comercial, porque por estar confinados todo este tiempo han cesado su actividad, han tenido que echar la Santa María, y eso les ha hecho incurrir en pérdidas realmente considerables, porque muchos de ellos han tenido que seguir pagando sus alquileres, por ejemplo, porque el que le cobra el alquiler lo necesita para comer, o porque necesita pagar el préstamo a un fondo, con lo cual el sector comercial es el que más he visto afectado. Como os comentaba, siempre hay microclimas, ¿no? Dentro del sector comercial creemos que los que más han sufrido el embate son los locales a pie de calle, no tanto en high streets, en avenidas principales, sino en segundas o en terceras calles, y que lo van a sufrir más, y que muchas no podrán subir el cierre a la vuelta a la nueva normalidad, pero se van a mantener un poco más el tipo, lo que son los centros comerciales y los parques de mediana superficie, ¿no? Y bueno, los locales en High Street también puede ser que resistan mucho este embate, porque la cultura europea de por sí es de andar, de caminar, de recorrer calles, y al estar en calles principales no solo son target de nosotros como españoles de a pie, sino también del turismo, que viene mucho a España, ¿no? Otro sector que creemos que va a tener o que se ha visto muy perjudicado es el sector hotelero, por supuesto, precisamente por lo mismo, lo de la confinación. Creemos que dentro de los microclimas del sector hotelero, los hoteles o las cadenas de hoteles más pequeñitas, de menos habitaciones, incluso por debajo de las 3 estrellas, son las que van a sufrir más este embate. Y otro sector que también está muy en la mira como sector perjudicado, obviamente, es el sector de oficinas, porque bueno, con este confinamiento muchos hemos tenido que hacer teletrabajo. Esto va a hacer que cambie la mentalidad de muchas empresas de impulsar más el home office y la conciliación familiar, porque todos estos meses pues les ha venido resultando bien, y a lo mejor muchos van a cambiar esa mentalidad, pero ahí sí que tenemos una pequeña, somos como un poco más precavidos, por lo que os comentaba de crisis es igual a oportunidad, y vemos que en este sector, así como por la nueva ley que está por aprobarse del sector de oficinas, no sabemos cómo va a ser sobre el tema del distanciamiento entre los puestos de trabajo por la higiene y la salud pública, de la distancia esta de seguridad que tendríamos que mantener de 2 metros entre puestos de trabajo. Eso va a hacer, obviamente, que las oficinas, el mismo espacio, alberguen menos personas, va a ayudar al teletrabajo, pero a la vez creemos que eso va a generar un impulso de un microsegmento que es el coworking, porque entonces muchas empresas van a adoptar ya de manera sistemática el teletrabajo, y rentará algunos espacios de oficinas mucho más pequeños solamente para reuniones puntuales. Entonces ahí también se refuerza un poco esa teoría nuestra de crisis es igual a oportunidad. Pero básicamente vemos que el embate de esta crisis se ha cebado con estos sectores. Muy bien, Scarlett, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Janet y le consultan qué tipo de activos están recomendando comprar en Detroit. Bueno, los tipos de activos que recomendamos son viviendas de clase media, que es la clase trabajadora, el segmento trabajador, residenciales, como todas estas que le fui presentando, dúplex también, son de las que recomendamos, pero básicamente son activos residenciales los que recomendamos. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, Scarlett, la siguiente es para ti. Y la pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué segmentos de activos han resultado, no, discúlpame, cuáles son los activos que más rápido recuperarán en España? Gracias, Carolina.
Bueno, como os he dicho antes, no tenemos una bolita de cristal, no sabemos exactamente cuáles van a ser los segmentos de activos precisamente que van a recuperar. Lo que sí que tenemos claro es que el segmento residencial es el que menos se ha visto afectado. Dentro del segmento residencial pues habrán unos activos o unos segmentos que recuperarán mucho más rápido. Sobre todo vemos por la nueva mentalidad que ahora está surgiendo a raíz de esta crisis, porque esta crisis nos está cambiando un poco a todos, ¿no? La manera de pensar, de vivir. Se ve que las nuevas orientaciones en cuanto a adquisición de viviendas van más a buscar vivienda a la periferia, viviendas más grandes, viviendas con terrazas, porque si volvemos a sufrir una crisis, por lo menos tener un respirito, ¿no? De salir y que nos dé un poco el rayo de sol y que los niños no estén encerrados en un piso de 70 metros. Entonces, toda esa mentalidad va a hacer que unos segmentos se disparen y recuperen mucho más rápido, y mientras que otros, en cuanto al tema residencial, a lo mejor no tiene una recuperación tan abrupta, pero siempre va a recuperar el residencial. Es el que vemos que tiene una salida más rápida, y luego, pues como comentaba anteriormente, también se van a surgir nuevos, a raíz de esta crisis van a surgir también nuevos segmentos que a lo mejor no habíamos considerado y que se van a impulsar, o sea, se impulsarán a través después de esta crisis, ¿no? Por dar un ejemplo, el sector logístico en España había sido el patio feo de la casa, nadie lo quería, nadie lo usaba, y pues a raíz de estar confinados el e-commerce se ha disparado muchísimo en España. Ya venía subiendo de un 5% en el 2018, había subido un 10% en el 2019, con esta crisis estos meses se ha disparado mucho más, con lo cual ha reactivado el sector logístico. Así que, como os comentaba, la crisis es sinónimo de oportunidad, lo que es que saber aprovecharla y identificarla, que es lo más importante. Muchas gracias, Scarlett. Bueno, vamos con la última consulta. Las que nos vayan llegando, al igual que en los encuentros anteriores, los vamos a ir contestando vía email, con lo cual los invitamos a que nos sigan consultando. Y la última pregunta es para Janet. ¿Cuál es el atractivo que ven en Detroit? Bueno, el atractivo que vemos en Detroit primeramente es la rentabilidad. Como les decía, es la mejor rentabilidad que vemos actualmente en el mundo. El recorrido todavía que tienen los activos, estamos hablando que en Detroit actualmente no hay préstamos hipotecarios. Cuando vuelva el préstamo a Detroit, estas unidades van a volver a los precios que tenían antes de la crisis, que estamos hablando que estaban dentro de los 150, 180 mil dólares. Hoy estamos hablando de 80 mil, 90 mil dólares, tiene todavía ese periodo de recorrido, y eso es principalmente lo que vemos en Detroit. Muy bien, bueno, ahora sí, muchas gracias, chicas, por su participación nuevamente. Gracias. Damos por finalizado este tercer encuentro. Les agradecemos a todos por haber participado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.